poeta Carlos Germán Belli, documentado. Pasen aquí, y el escritor Nicolás Yerovi, que nos acompaña también esta noche, para el cual también pedimos un fuerte aplauso. Nos encontramos aquí esta noche para celebrar una fiesta literaria en la cual vamos a inaugurar nuestras nuevas salas. Como ustedes saben, en la Casa de la Literatura, además de tener un circuito de exposiciones permanentes, tenemos también un circuito de exposiciones temporales que va cambiando cada 3 meses. En estas salas nosotros buscamos siempre rendir homenaje a destacados escritores peruanos de todas las regiones del país y escritores de todos los tiempos, de todas las épocas. El día de hoy estamos inaugurando salas en homenaje a Carlos Germán Belli, en homenaje también a la crítica literaria peruana y a Leonidas Yerovi. Para dar las palabras de bienvenida, dejo con ustedes a la directora de la Casa de la Literatura, la doctora Karen Calderón, a quien recibimos con un aplauso. Muchas gracias, bienvenidos nuevamente a la Casa de la Literatura Peruana. Como ha dicho Alessandra, por tercera edición consecutiva este año estamos inaugurando nuevamente las muestras de las salas de exposición, en esta oportunidad rindiéndole homenaje a Leonidas Yerovi, a Carlos Germán Belli y a la crítica literaria peruana en su conjunto. Quiero saludar primero a la mesa de honor al doctor Carlos García Bedoya, catedrático de la Universidad San Marcos, profesor, además, crítico e historiador literario, al señor Nicolás Yerovi, poeta, periodista, escritor y humorista, director de la revista Monos y Monadas, al señor y amigo también de la Casa de la Literatura, Carlos Germán Belli, poeta emblemático de la generación del 50. Bienvenidos alumnos, creo que están por aquí, familia, amigos. Hace casi 2 años, en octubre del año 2009, la Casa de la Literatura inició sus actividades con objetivos muy claros en los sectores de educación y cultura. Estábamos buscando, los peruanos, insertar esta necesidad desde hace mucho tiempo, que es reconocer a nuestros escritores, poetas, dramaturgos y ensayistas, y a su vez a los críticos literarios que hacen de toda esta amalgama cultural y literaria la difusión de ese conocimiento de la obra emblemática que ellos nos han dado a conocer. Nuestras letras, con las más finas construcciones, a través de la poesía, a través de la métrica, la rima, el ritmo, con las sintaxis propias de la inquietud social autóctona, como el costumbrismo o el indigenismo, que también ya hemos celebrado en las ediciones anteriores, y de aquellas composiciones emblemáticas herederas del romanticismo y del surrealismo. Creemos que hemos ido cumpliendo con cada una de estas demandas, incluso incorporando escritores y poetas regionales, como han sido los casos de la región Arequipa, de la región Loreto y de la región Cajamarca. Durante el año 2011 hemos seguido viviendo la fiesta que marca el calendario literario, y a ella ha sido naturalmente incorporada las ceremonias en homenaje a nuestro Premio Nobel de Literatura, don Mario Vargas Llosa. Hoy la Casa nuevamente se viste de gala para celebrar esta 10ª edición de homenaje, rindiendo un merecido reconocimiento a las personas que ya hemos nombrado. Y también quería aprovechar esta oportunidad para celebrar también que el día de hoy, hace unas pocas horas en realidad, hemos logrado cumplir nuestra meta de este año, que es llegar al medio millón de visitantes. Hace 130 años, el 9 de septiembre de 1881, nació el poeta, periodista y dramaturgo Leonidas Yerovi, quien marcó un paradigma en el periodismo de comienzos del siglo XX y contribuyó a las letras nacionales, revalorando la cultura limeña de su época. Ha sido un creador de la caracterización por su facilidad de ironizar la realidad de sus escritos. Así nacen sus composiciones poéticas, de tono satírico que son las letrillas.
Sus obras teatrales y poemas fueron publicados en distintos diarios y revistas como Actualidades, entre los años 1903 y 1907, Variedades, entre los años 1908 y 1917, La Crónica, La Prensa, Monos y Monadas, entre los años 1905 y 1910, entre otras publicaciones. Su ingenio de crear versos y comedias lo llevaron a recorrer muchos países como Argentina, donde recibió gran reconocimiento. La figura y obra de Yerovi siempre causaron mucha polémica en el medio cultural de la época, mientras el historiador Jorge Basadre lo consideraba un crítico del periódico. Estuardo Núñez, el afamado crítico literario, decía que Yerovi fue un periodista en verso. Hace unos días, nuestro querido Carlos Germán celebró un año más de vida. Exactamente hace una semana, me parece. Y esta ceremonia o esta celebración ha coincidido con los 50 años de la aparición de su poemario O Hada Cibernética. Sobre él y sobre su obra, Mario Vargas Llosa ha dicho: no hay en la poesía en lengua española de nuestros días un poeta que, como Carlos Germán Belli, haya construido su obra con más rigor y coherencia, ni con no menos facilidad. Su poesía es difícil, melodramática, de un narcisismo negro, impregnada de extraño humor, cáustica y cultísima. Nadie ha sabido encarnar con más estrafalaria originalidad que Carlos Germán Belli el destino del poeta. Por ello, por su extraordinaria entrega al género poético peruano, la Casa de la Literatura le rinde homenaje desde diciembre y hoy en particular inaugurando la sala que lleva su nombre. Y próximamente, en el mes de octubre, el Congreso Académico Internacional que va a tratar sobre su obra poética. Cuando ingresamos a estudiar literatura, la literatura peruana, sabemos que nos tenemos que enfrentar a los escritores de ficción, de poesía, al teatro, a quienes con investigaciones nos hemos acercado, nos han ilustrado los especialistas en el camino de las letras. También nos encontramos con los historiadores literarios, aquellos que nos ubican en el tiempo de las publicaciones, de las generaciones y de las secuencias literarias. Pero una rama de los estudios literarios se centra en la crítica, en la producción analítica de textos, corrientes, géneros, obras de autor que contextualizan la importancia de los escritos con el entorno social, con el entorno real, con lo global. Precisar un solo homenaje a un solo autor o a una sola obra ha sido un serio problema para nosotros. Por ello hemos elegido rendir homenaje no a un autor o a una obra en sí, sino a los estudios de la crítica literaria peruana en conjunto, donde pueda dialogar la pluma de los grandes maestros, como José de Arriba Agüero, con quien empiezan los estudios sistemáticos, a maestros como Estuardo Núñez, a quien distinguiremos con un homenaje muy pronto también, porque con él empieza la crítica literaria académica y no impresionista, Alberto Escobar, el renovador de la crítica, todos ellos maestros sanmarquinos, por cierto. Es importante mencionar que a través de ese homenaje, que lo van a visualizar en la sala 16, nuevamente dialogarán Luis Alberto Sánchez y Antonio Cornejo Polar, José Carlos Mariate y Jorge Antonio Cornejo Polar, Tomás Escajadillo y Julio Ortega, Carlos García Bedoya y José Miguel Oviedo, y tantos otros maestros que han logrado reconocimiento en los ámbitos nacionales e internacionales. Finalmente, para nuestros visitantes y lectores más fieles, los niños, debo decir que hemos preparado también un homenaje especial desde el punto de vista de los mitos y leyendas y cuentos infantiles. La literatura infantil ha calado desde hace mucho tiempo, tanto que en abril de este año hemos celebrado el primer coloquio nacional de literatura infantil en la casa, que ha tenido mucho éxito. Van a poder encontrar divertidos paneles infográficos que representan a Yacumama de Ventura García Calderón, a Zenón el Pescador de Francisco Izquierdo Ríos y la leyenda de Cundillaya Huiracocha, acompañados de la biografía de su autor respectivo. Estos homenajes se complementan con la disertación testimonial que vamos a tener ahora de nuestros invitados que están aquí en la mesa de honor, a quienes les expreso todo mi cariño, reconocimiento y admiración. Finalmente, quiero agradecer el desarrollo de estas exposiciones y de manera muy especial a los equipos de investigación y producción literaria, de promoción literaria y al equipo administrativo de la Casa de Literatura que han trabajado
incansablemente por llevarnos ahora esta 10ª edición de las exposiciones literarias. Bienvenidos y muchas gracias. Como bien ha dicho la directora de la Casa de la Literatura, en el Perú no solamente tenemos narradores y poetas, sino también tenemos una muy larga e interesante tradición de críticos literarios. Como representante de la crítica literaria esta noche nos acompaña hoy Carlos García Bedoya. Carlos García Bedoya nació en Lima en el año de 1955. Él es profesor del Departamento de Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Pittsburgh. Es miembro del comité de redacción de la revista Letras, coordinador de área de la revista de crítica literaria latinoamericana. También es secretario nacional de las Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana y coordinador del comité consultivo del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar. Ha publicado los libros para una periodización de la literatura peruana y la literatura peruana en el periodo de estabilización colonial. El doctor Carlos García Bedoya nos va a brindar ahora unas palabras en el marco de la inauguración de la exposición La literatura peruana bajo la pluma de los críticos literarios. Muestra que todos ustedes van a poder apreciar el día de hoy y que va a estar abierta hasta el día 4 de diciembre. Los dejo con las palabras del doctor Carlos García Bedoya. Gracias. Es para mí muy grato estar aquí en la Casa de la Literatura Peruana y especialmente acompañar a mi profesor Carlos Germán Belli en este merecido homenaje, igualmente acompañar a Nicolás Yeroy en el homenaje que se rinde a su abuelo, el ilustre escritor Leonidas Yeroy. Se me ha pedido hablar un poco con una síntesis obvia y conveniente de la crítica literaria en el Perú. Y yo quería comenzar con unas reflexiones generales. Sin duda el término crítica es un término sumamente ambiguo, sumamente complejo, polisémico. Se puede tomar incluso en el ámbito de la literatura en múltiples sentidos. Creo, sin embargo, que es posible distinguir tres acepciones fundamentales del término crítica en relación a la literatura. Si bien es cierto que estas tres definiciones, estos tres enfoques de crítica, de algún modo se sobreponen, para mí el factor clave que diferencia distintos ejercicios de la crítica es el tipo de público al que se dirige. Entonces, distinguiría tres modalidades, como señalaba. La primera sería la crítica llamada orientadora o periodística, es decir, aquella crítica dirigida al gran público lector, a los consumidores de literatura. Esta modalidad de la crítica literaria apunta a guiar a los lectores, a orientar a los lectores frente al cada vez más vasto universo de textos que están a su disposición. Por lo menos cuando se trata de una crítica literaria de este tipo, bien intencionada y bien encaminada, su función es esencialmente esa, ¿no? Y su horizonte es, en primer lugar, el de la valoración de los textos. Una crítica que tiene una intencionalidad valorativa y que se apoya en lo esencial en el gusto. El gusto del crítico es fundamental en esta labor de ejercer el criterio, la etimología de la palabra crítica, ejercer el criterio para orientar a los lectores. La segunda modalidad es la que se ha denominado la crítica practicante. La crítica practicante es la que está orientada hacia los mismos escritores, hacia la comunidad de productores de textos literarios o también hacia aquellos que aspiran a ser productores de textos literarios, a ser escritores. Esta modalidad de la crítica literaria, entonces, tiene como propósito fundamental enriquecer el trabajo creativo, ser un insumo para alimentar este trabajo creador.
Ese tipo de crítica literaria que ejercieron, por ejemplo, notables escritores como T.S. Eliot, como Jorge Luis Borges en América Latina. O para mencionar ya ejemplos puntuales, son obras como las famosas Cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke, o en el caso nuestro, Cartas a un novelista de Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel. Entonces, esta es una crítica orientada a esa comunidad, a esa colectividad de productores o aspirantes a productores de literatura con esta mira de enriquecer su trabajo creativo. Y hay una tercera modalidad de la crítica, que es quizá la que está más directamente representada en esta exposición, según entiendo, que es la crítica denominada académica, la crítica literaria de tipo académico. Esta crítica está orientada hacia un público más bien especializado, a un público que tiene ante todo el interés de acumular conocimientos, de insertarse en la dinámica de producir conocimientos sobre la literatura, entendida en el sentido más amplio del término, es decir, no solo los textos literarios, sino la práctica literaria, con todas las dimensiones y todos los niveles involucrados en la actividad literaria. Entonces, la crítica literaria de tipo académico debe ser entendida como una parte de una disciplina que se suele denominar los estudios literarios, que también se puede denominar ciencia de la literatura. En este sentido, entonces, el propósito fundamental de la crítica llamada académica, esta crítica que forma parte de los estudios literarios o la ciencia de la literatura, es la producción de conocimientos sobre los fenómenos literarios. Y en mi exposición breve voy a centrarme fundamentalmente en este tipo de crítica. Como lo señalé, de algún modo estas tres vertientes o estas tres modalidades de la crítica, como es lógico, suelen entrecruzarse, superponerse, ¿no? No existen entre ellas fronteras absolutas y definitivas. Muchas veces incluso hay autores que ejercen dos o tres modalidades de esta crítica en general. En el caso peruano podríamos decir que las tres modalidades han tenido un desarrollo importante. Quizá algo más débil la crítica de tipo periodístico, esta crítica orientadora, dada quizá las limitaciones de nuestro mundo editorial, de nuestras instituciones culturales en general, en comparación incluso con otros países de América Latina que tienen una tradición mucho más rica en este nivel, ¿no? Pienso en Argentina, pienso en México, por ejemplo. Sin embargo, de todas maneras, se ha desarrollado este tipo de crítica, por supuesto también la crítica practicante, y quería destacar, antes de entrar a hablar de la crítica académica, el rol protagónico que han desempeñado algunas revistas, ¿no? Revistas de carácter literario y cultural que han tenido amplia influencia tanto en el público general como en el mundo de los creadores, de los productores, de los escritores de la literatura, y también, por qué no decirlo, en el mundo académico, en el mundo especializado. Pienso en revistas, sobre todo del siglo XX, tan trascendentes como Colonia, de Abraham Valderomar, por supuesto la revista Mauta, que dirigiera José Carlos Mariátegui, que era una revista política, pero también en gran medida, quizá no de manera nada secundaria, sino esencial, una revista de literatura y de cultura. Para dar un par de ejemplos más, las grandes revistas que dirigió nuestro poeta Emilio Adolfo Westphalen, Las Moradas primero, y luego Amaru, y hay muchos otros ejemplos relevantes que podríamos mencionar. Pero centrándome entonces en la crítica de corte más académico, podemos señalar que en el Perú contamos felizmente con una larga tradición de reflexión sobre la literatura, una tradición que se remonta incluso a tiempos coloniales. Y para no hacer una historia demasiado extensa, me limito a
mencionar una figura esencial, la de Juan Espinosa Medrano, famoso y conocido por el mote de Lunarejo. Espinosa Medrano es sin duda un magnífico ejemplo de reflexión sobre los textos literarios en el horizonte propio del siglo XVII, que era el suyo, sobre todo en su apologético en favor de don Luis de Góngora. Es interesante notar que Espinosa Medrano tiene un enfoque totalmente distinto a lo que prevalecía en su época. En su época prevalecía el enfoque de corte normativo, de corte preceptivo, mientras que Espinosa Medrano evalúa la obra del gran poeta cordobés Góngora más bien desde otra perspectiva, interesándose por el trabajo de la forma, por el manejo de los mecanismos retóricos, con una visión mucho más cercana a lo que sería la crítica literaria moderna. Y como parte de esa modernidad de Espinosa Medrano, también podemos destacar que es un estudioso de los textos, muy meticuloso, y que valora la innovación, que valora la invención, la inventio, como se decía en la retórica de la época. Sabemos que en la época sobre todo se privilegiaba la imitatio, la imitación, la mímesis. Espinosa Medrano presta mucha atención, y en esto es bastante moderno, a la inventio. En el siglo XIX, la modalidad prevaleciente de reflexión sobre la literatura va a ser sin duda la historia literaria. Este auge de la historia literaria, que se da en verdad en todo el mundo occidental, está íntimamente ligado con los nacionalismos del siglo XIX. Las naciones, en particular las nuevas naciones que se están formando en el siglo XIX, y sobre todo en el caso nuestro, las naciones que se independizan de los antiguos imperios español o portugués, tienen que crear sus propias tradiciones, tienen que inventar, en el sentido de Benedict Anderson, su propia tradición. Y parte de esta tradición es, por supuesto, la literatura. Por ello, la importancia de la historia literaria. En el caso nuestro, en el Perú, esta disciplina de la historia literaria en verdad se consolida tardíamente, ya a principios del siglo XX. Si bien hay algunos intentos, algunos esfuerzos parciales en el siglo XIX, se puede decir que en verdad como una disciplina sistemática, académica, se consolida ya en el siglo XX. Se mencionó a Ribagüero, justamente el conocido trabajo de Ribagüero, Carácter de la literatura en el Perú independiente, sería quizá el primer hito de esta historiografía literaria ya consolidada, pero con quizá algunas limitaciones. La primera es que el enfoque teórico y metodológico sigue muy digamos, apegado a los modelos decimonónicos, particularmente a los modelos originados en el positivismo. Y por otro lado, como es conocido, la visión de Ribagüero tiene un fuerte sesgo hispanista. El siguiente gran hito en este panorama rápido es obviamente Luis Alberto Sánchez. Luis Alberto Sánchez en parte continúa con estos enfoques tradicionales decimonónicos, pero hay que reconocer que aporta algunas novedades importantes. La primera es que Sánchez construye el primer panorama integral de nuestra literatura, que abarca todo el proceso de nuestra literatura desde tiempos prehispánicos hasta tiempos republicanos. El segundo gran aporte, creo que hay que reconocerle a Sánchez, es integrar justamente en el proceso de nuestra literatura a las literaturas producidas en lenguas nativas, particularmente en quechua. Y quizá ya más en el plano institucional académico, el ser el creador, recién a finales de los años 20, de la primera cátedra de literatura peruana que se dictó en Perú, por supuesto en la Universidad de San Marcos. De modo pues que si en algunos aspectos Sánchez todavía continúa
dentro de enfoques de raíz decimonónica, aporta importantes innovaciones. De hecho, durante muchas décadas, Luis Alberto Sánchez será la figura dominante en el mundo académico de la literatura peruana. El gran renovador más profundo y más incisivo será sin duda un hombre un poco marginal al mundo académico, que es José Carlos Mariátegui, un autodidacta, pero que a través de sus ensayos inaugura una nueva forma de examinar la literatura y de ligar a la literatura con los procesos sociales y culturales. La crítica de Mariátegui es una crítica que tiene un estrecho vínculo con la cultura. Mariátegui es un crítico cultural en el sentido amplio del término, tanto como un crítico literario. No hay que olvidar que por lo menos la mitad de la obra de Mariátegui, sino más, está dedicada a temas de literatura y cultura. Generalmente, cuando pensamos en Mariátegui, se piensa más en ensayos de corte político y ideológico, pero la mitad de su obra, quizá más de la mitad, está dedicada a temas netamente culturales y literarios. Entonces es quizá el iniciador de una renovación más profunda en el enfoque de los textos literarios y del fenómeno literario en general. En el ámbito propiamente académico, al cual Mariátegui era marginal, hay que destacar la labor, como se ha señalado, del maestro Estuardo Núñez, quien sigue siendo el gran decano de la crítica literaria peruana o de los estudios literarios peruanos. La obra de Estuardo Núñez es ya de manera más sistemática un esfuerzo de incorporar las nuevas metodologías que estaban en pleno auge a nivel internacional, la estilística, por ejemplo, el comparatismo literario, por ejemplo, y que él integra en su labor docente en la cátedra, y también cumple un rol inaugural al impulsar una nueva cátedra de teoría literaria. Es un enfoque distinto al que había prevalecido hasta entonces. En este panorama de grandes renovadores de los estudios literarios, de la crítica literaria, la siguiente figura fundamental es la de Alberto Escobar. Quizá con Alberto Escobar, aquello que se inicia con el aporte de Estuardo Núñez queda ya plenamente consolidado. Sería Alberto Escobar, a mi juicio, la figura que representa en el mundo académico la consolidación de este cambio de paradigma, de este cambio de modelos en el estudio de los textos literarios. Escobar, que como sabemos era también lingüista, trae a la crítica literaria académica su profundo conocimiento de las diversas metodologías de análisis de texto, particularmente aquellas de raíz alemana que él conocía por sus estudios de doctorado, la estilística, la fenomenología y más tarde también los aportes del estructuralismo. En sus trabajos, tanto de corte teórico, como su libro La partida inconclusa, como en sus trabajos de análisis de textos, incluidos algunos en su clásico libro Patio de Letras, y otros trabajos de igual importancia, él inicia esta modalidad de la interpretación rigurosa del texto literario. E inicia también en la Universidad de San Marcos la cátedra de interpretación de textos literarios, una cátedra sin duda muy importante en este proceso de renovación. Y por último, quisiera mencionar a la figura de Antonio Cornejo Polar, quien en este proceso de consolidación y de renovación de la crítica literaria peruana representa dos aspectos fundamentales para mí. Por un lado, la profundización de una perspectiva latinoamericana en la crítica peruana. Antonio Cornejo Polar se integra en un movimiento de renovación
general de la crítica literaria latinoamericana, sobre todo a partir de los años 60. Piensen ustedes en la nueva coyuntura que se ha generado a partir del llamado boom de la novela, de la narrativa hispanoamericana. La literatura de América Latina está en el centro de atención y para el mundo académico era una urgencia que también la crítica esté a la altura de esa calidad alcanzada y de esa difusión alcanzada por nuestra literatura, en particular por nuestra narrativa. Entonces, Cornejo Polar, junto con otros grandes de la crítica latinoamericana, como el uruguayo Ángel Rama, el brasileño Antonio Cándido, representa ese gran esfuerzo de renovación y la afirmación de esta perspectiva latinoamericana. Justamente, quizá la muestra más evidente fue su labor al frente de una de las más importantes revistas especializadas, no solo de Perú, sino de América Latina, es la revista de crítica literaria latinoamericana, que aún se sigue editando, cargo primero de Raúl Bueno y en la actualidad de José Antonio Mazzotti. Y el otro aspecto que quería destacar en la obra de Antonio Cornejo Polar es su gran contribución al conocimiento del indigenismo, en especial la obra de Arguedas, cuyo centenario estamos celebrando este año, y también a partir de esa labor crítica, sobre todo sus estudios del indigenismo, su capacidad para plantear algunas categorías teóricas que han tenido una gran repercusión, no solo para los estudios literarios propiamente dichos, sino creo para el estudio de la cultura en América Latina en particular, pero quizás son también aportes que pueden tener una importante trascendencia internacional. Me refiero a conceptos como los de literaturas heterogéneas, de totalidad contradictoria, o incluso la última categoría que estaba trabajando al fallecer, la de sujeto migrante. Bueno, a través de estos pocos nombres, en este panorama rápido, espero haber logrado presentarles una visión de lo que la crítica literaria, sobre todo el aporte académico, ha aportado al conocimiento de nuestra rica tradición literaria y espero también que, siguiendo el camino trazado por los maestros a los que he aludido, siga cumpliendo en adelante esa función dentro de los retos que nos plantea el nuevo contexto de este mundo globalizado. Gracias.